En Glorias del Deporte Santa Fe tenemos hoy la grata visita de un hombre que trabajó intensamente en favor de distintas actividades deportivas y también en la prensa. Se trata de César Martín Rollo, quien fue jugador, un activo dirigente y presidente del Club Universitario Santa Fe, una de las entidades fundadoras del ente local, y además trabajó activamente en la promoción, el desarrollo y el crecimiento del hockey santafesino. Pato, es un placer saludar. Igualmente, sí, una buena síntesis, un poco de una actividad realmente interesante, porque era un momento donde el deporte amateur carecía de apoyo, es decir, había muy pocos deportes desarrollados, en este caso el rugby o el hockey, que no existía, y nosotros lo veíamos en otras provincias, y decíamos, ¿cómo puede ser que Santa Fe no desarrolle este tipo de actividades, no mejore? Y creo que a partir de la década del 60 comenzó, a través de las instituciones, no de particular de nuestro trabajo, sino de las instituciones en general, un crecimiento deportivo que no se quedó. Comenzó a crecer en número, en calidad y en cantidad el deporte del rugby. Y en forma muy apenas insinuándose unos años después, primero el hockey femenino y luego el hockey integral, sobre césped, ¿no es cierto? El hockey femenino y luego también el masculino. Y hoy por hoy, como síntesis de todo esto, quiero decir que el deporte femenino en esta última década de mayor crecimiento cuantitativo y cualitativo es el hockey. Bueno, para continuar con este diálogo, te vamos a preguntar, conociéndote, yo personalmente sé que sos de Entre Ríos, pero empezás a contarle a la gente cómo fueron tus primeros pasos en la ciudad de Santa Fe. Bueno, yo pertenezco a la generación del 58, digamos, en materia universitaria, es decir, recordemos que por entonces estaba ingresando al gobierno nacional Arturo Frondizi con el Movimiento de Integración y Desarrollo, un hombre que lógicamente desarrolló, le dio mucha importancia a la universidad, y entonces comenzó a través de la universidad a desarrollar ambientes o foros culturales muy importantes que incluían dentro de la cultura el desarrollo del deporte. Entonces mi actividad deportiva en Entre Ríos, soy oriundo de Concordia, había sido también bastante importante. Yo hice básquet, hice pedestrismo, hice fútbol, el rugby no, porque en ese momento en Entre Ríos, salvo acá en Paraná, Estudiantes, no existía el rugby. Pero precisamente al llegar a Santa Fe, a través de los lugares donde uno residía, en las residencias universitarias, comenzamos a frecuentar el campo de la Universidad del Litoral, que estaba en Don Bosco, y entonces a través de amigos, compañeros de carrera o de la universidad, llegamos a practicar primero el rugby, que me contó un decidido animador, es decir, rápidamente me apasionó el juego, lo estudié, traté de capacitarme lo más posible, y eso me permitió no solo actuar como dirigente, sino también como árbitro primero, entrenador después, dirigente posteriormente, fui secretario de la Unión Santafesina de Rugby, y con posterioridad fui presidente del club universitario. Bueno, ahí en la residencia... En el colegio menor. En el colegio menor, en calle 1 de Mayo, también fue escenario de algunos acontecimientos culturales muy importantes para... Bueno, en esta casa, que era una casa de distintas carreras, estudiantes de distintas carreras, teníamos la suerte de contar, nosotros que estudiábamos una carrera técnica, tener contacto con la cultura a través del Instituto de Cine. En esta casa egresaron jóvenes que luego fueron importantes directores de cine en la Argentina, o de teatro, y entonces a través de ellos, como era una casa de estilo antigua, como son las casas
a lo largo, desarrolladas habitación por habitación con el baño al final y la cocina. Se utilizó en su momento para filmar algunas escenas de los inundados y también los 40 cuartos, con nada más y nada más que Virrio, con Oliva, Gramaglia, el pájaro carpintero que está ahora aquí cerca en Entre Ríos, Alfredo Ariel Carrió. En fin, tuvimos una vida también cultural que matizaba nuestra actividad deportiva. ¿Cómo era el club universitario en ese entonces? Y en ese entonces, la gente de mi generación, y un poco para abajo y un poco para arriba, recordará arriba en calle San Martín y Bulog Mesunmer en esa época, era un número Capicúa 2882, planta alta. Abajo funciona todavía una confitería tradicional en Santa Fe. Y bueno, esta gente generosa nos permitió vivir en esa planta alta que tenía numerosas habitaciones, lugar, dos plantas, una gran terraza, donde se desarrollaron todo tipo de actividades y donde tuvimos la suerte de alojar gratuitamente, porque eran entidades amateur. Por ejemplo, entre otros, la Unión Santafesina, cuando se quedó sin local, la Unión Santafesina de Rugby, tuvimos también con nosotros al Fotoclub y otras entidades que necesitaban un lugar para sesionar y lo tuvieron allí en el club universitario durante buena parte de nuestra permanencia en este lugar, hasta que por razones de crecimiento decidimos un día viajar hacia el norte de la ciudad, donde actualmente poseemos un territorio bastante grande, de 5 hectáreas, con todo el desarrollo que se necesita un club, 3 canchas, iluminación, en fin, 3, 4 canchas, ahora tenemos 6 de deportes infantiles y instalaciones bastante interesantes, unas tribunas deportivas para 3.000 personas más o menos que le compramos al Club Colón. Cuando Colón se modernizó, le compramos y le pedimos también tribunas de madera y contamos con un pequeño, ¿cómo te diría? Un lugar para que las delegaciones deportivas que vienen del interior, a través de la Dirección de Deporte, las solicitan y duermen allí. Son muy modestas, pero acogedoras. Y bueno, esa sería la realidad de hoy del club universitario, que no es la que yo viví, porque lógicamente en aquella época tuvimos que empezar desde cero. Nosotros, por razones que sería largo contar aquí, nos fuimos de la universidad y tuvimos que viajar por toda la ciudad, digamos, buscando canchas, lugares, jugar siempre afuera, sin sede. Fue bastante difícil, pero sin embargo logramos permanecer, subsistir, crecer. ¿Cómo se consiguieron los terrenos donde está? Bueno, los terrenos fue una gestión, nosotros a través era un terreno fiscal, nosotros estábamos organizados y trabajando. Uno de los objetivos que nos habíamos fijado con un grupo de dirigentes del club universitario era trabajar en la difusión de ambos deportes, tanto ya primero del rugby y después del hockey, con los chicos. Formar una ancha pirámide, lo más grande que pudiéramos. Tuvimos la suerte de ingresar a la escuela industrial. A través de la escuela industrial comenzamos a hacer ahí primero el rugby, te digo, y después el hockey ya con otras escuelas. Y ese fue un desarrollo imparable. Es decir, comenzamos a trabajar con las divisiones más chiquitas en 1960, en quinta división o sexta. Y a partir de ahí empezamos a completar, año que pasaba íbamos completando, primero sexta, después quinta, después cuarta, y así sucesivamente hasta completar y tener todo el cuadro de divisiones juveniles hasta en la actualidad, que ya es una cosa sí o sí. Antes costaba muchísimo, ¿no es cierto? Pero hoy ya el número te permite cubrir todas las obligaciones que tienen los afiliados a la actual Asociación de Hockey del Litoral, que tuve el gusto de fundar junto a otros clubes de Rosario, y lo mismo ocurre con la Unión Santafesina de Rugby. Bueno, ¿qué me puede decir el primer Puma que tuvo Santa Fe? Bueno, nosotros, esto fue en el club universitario. En realidad tuvimos algunas gestiones, digamos, que trascendían el marco del club. Nosotros trabajábamos en la Unión Argentina con lo que hoy se llaman los encargados zonales del coaching,
y en aquel momento todavía esto no estaba desarrollado, pero la Unión Argentina elegía personas que en su ámbito de actuación servían de referencia, digamos, para orientar al que vivía en Buenos Aires de qué es lo que pasaba en el lugar. Bueno, nuestro referente fundamental fue Ángel Guastela y Alberto Camardón, que no fueron ni más ni menos que los primeros entrenadores del seleccionado argentino de rugby de 1965, que hizo aquella famosa gira por Sudáfrica, que generó el nombre de los Pumas, y bueno, que empezaron a llegar a Santa Fe, invitados por la Unión Santafesina, en este caso no por el Club Universitario, sino por la Unión Santafesina, y a través de esta gente comenzaron a tener la posibilidad de conocer qué es lo que se estaba haciendo en el interior y qué chicos tenían algún tipo de virtud como para posicionarlo en los planos nacionales. Y esto es lo que ocurrió con Julio Clemen, que era un jugador del Club Universitario y por supuesto del seleccionado de Santa Fe, un hombre que tuvo la suerte de haber sido elegido para participar junto a otros en el primer seleccionado argentino que tuvo participación también en lo que fue el primer torneo argentino mundial de rugby en el año 1987. ¿Cómo nació el hockey femenino en Santa Fe? Y bueno, el hockey nació también como una traslación, digamos, de lo que era el juego del rugby. En general en todo, en Córdoba, en Rosario, en Buenos Aires, en La Plata, cuando había torneos de estos que se hacían antes con mayor asiduidad, que eran los famosos torneos de fin de año, los Seven, paralelamente se jugaban torneos de hockey también de siete jugadoras. Esto era observado por nosotros, aquí se jugaban en la época del 60, el Seven más importante de la zona lo tenía el Club Náutico del Quillá, y venían equipos de rugby y de hockey. Bueno, se nos prendió un poco así la inquietud, el interés. Hablamos con los directivos del Quillá, yo era directivo del Club Universitario, y resolvimos formar un equipo de hockey. Prendió rapidísimo dentro del seno de ambos clubes, pero no teníamos dónde competir. Dos clubes nos veíamos las caras y nos sabíamos imposible. A través del rugby yo tenía contacto con la mayoría de los clubes de Rosario, un arquitecto de Plaza, Andrés Facchini, con César Blanco de Gimnasia Esgrima, y ahí en Gimnasia Esgrima, en 9 de julio 1950, en el Club Gimnasia Esgrima de Rosario comenzamos a reunirnos con la idea de, ellos tenían 5 clubes, nosotros teníamos 2, el Quillá y Universitario, ellos tenían Gimnasia, Provincial, Plaza, Sport de Pergamino y otro, Provincial, que estaba provincial. Y así decidimos armar la entidad, digamos, la Asociación de Hockey del Litoral, que no lo tenían ellos. No existía una entidad que nucleara a los clubes de Rosario. Juntamos los esfuerzos de las dos ciudades y así jugamos los primeros torneos donde viajábamos nosotros con mucho costo, ¿no? Nosotros, digo, el Quillá y nosotros. Había que viajar, uno viajaba, otro quedaba, pero cada 15 días teníamos que viajar. Aguantamos 4 años, creo. Enseguida sumó Unión, después Entel, prendió una barbaridad y bueno, y no tuvo más. Años después se tuvo que fundar la Asociación Santafesina de Santa Fe porque el número de clubes creció exponencialmente y así quedó constituida también la Asociación Santafesina ya con todos los clubes locales, incluso funcionó en el Jockey Club y, bueno, y después tuvo su sede propia, la Asociación de Hockey. Yo tuve la suerte de ser miembro de ambas comisiones directivas, de la de Rosario, junto con otras personas de acá de Santa Fe, Alicia Alemán y del Quillá, bueno, varias personas que allá en Rosario, y después aquí en Santa Fe también se formó un nivel. Los primeros dirigentes fueron el presidente del Quillá, como fundadores de la asociación de ambas fue el Quillá y Universitario, entre otros. Nos dieron la posibilidad de dirigir la Asociación Santafesina al presidente de Quillá y a mí como vicepresidente en representación del Club Universitario, pero fue un solo año. Después la misma dinámica de los clubes nos llevó a que no hubiera más, digamos, fue creciendo en forma acelerada para llegar a la síntesis
que te dije hace un rato, es decir, el deporte del hockey es impresionante, lo que ha crecido y a uno lo llena de orgullo ver por la calle la cantidad de chicos que andan con su estilo, su palito, digamos, impresionante. ¿Qué enseñanza te dejó, por ejemplo, el rugby? Bueno, el deporte del rugby es un deporte de contacto, pero también de conjunto. Y es un deporte que tiene la enseñanza de la vida, digamos, es decir, con relación a los deportes individuales, este es un deporte donde la individualidad tiene su peso, pero no es lo importante es el todo. Si no hay un grupo de trabajo, si no hay algo escalonado, donde haya una multiplicidad de acciones que lleven a ese todo, y no hay un jugador que resuelva problemas, tiene que ser el conjunto. Entonces, esa es una cuestión importante que tiene que ver con la vida, las relaciones. ¿A qué dirigente recuerdas? Bueno, dirigentes, el principal sería, entre otros, y tanto, no quisiera empezar por Almirón, por ejemplo, que fue el hombre que me acercó a mí al rugby, que me llevó un poco de la mano, era un jugador de Charoga, fue pilar, fue presidente de la Unión Santafesina, hoy está desaparecido, y Rodolfo Parabán, que fue presidente de la Unión Santafesina durante más de 20 años, que también tuve la suerte, porque su hijo jugaba en una cuarta división que yo entrenaba. Me dice el chico, sí, mi papá jugó al rugby. ¿Dónde? Le digo, ¿sabes? ¿Dónde? Sí, se jugó en Gimnasia Esgrima. Ah, sí, le digo, tráemelo, presentámelo. Lo trajo una noche a un entrenamiento que todavía estábamos en el campo universitario y ahí no le perdí pisada hasta que no lo llevé a la Unión. Y con él otros dirigentes de aquella época que estaban, lógicamente se habían perdido, porque Gimnasia Esgrima, lamentablemente, a partir del año 55, 52, cuando se funda Charoga, en 1952, Gimnasia Esgrima, por cosas que, sí, pasó a ser Charoga, digamos, y ahí sí nace Charoga. Universitario había empezado en el año 1946 en Rosario, en la Asociación de Rugby del Litoral. Y como todo, esos viajes eran terribles, no se podían aguantar a nivel de clubes o de jugadores como la mayoría universitarios que vivían muy modestamente. Eran épocas durísimas y se viajaba como se podía, o a dedo, en camión, en fin. Fueron hermosísimas también, ¿no es cierto?, en cuanto al esfuerzo que había que poner. ¿Y tu vinculación con el periodismo? Y nace como consecuencia del rugby, es decir, el rugby fue creciendo y demandaba también quien lo cubra. No había, la gente, el fútbol acapara la atención de la prensa, pero ya el básquet le reclamaba, el rugby lo mismo, y entonces, bueno, a través de Almirón, que el Liceo Almirón, que es el mismo que nombré hace un ratito, digamos, él tenía su trabajo, pero los fines de semana llevaba los resultados al rugby para que alguien los escribiera. Y me sugirió a mí si no lo podía hacer yo, y así empecé. Con eso empecé, y después pasé de periodista deportivo, terminé como periodista político del diario Litoral, jubilándome ahí en la mesa política del diario. Bueno, hemos tenido hoy la grata visita de César Martín Rosso, más conocido como El Pato dentro del ambiente deportivo, un hombre que fue, además de ser rugbyer, una de las entidades rectora del deporte de la ovalada, como es universitario, ha sido dirigente, llegó a ser presidente. Él nos comentó toda su vinculación con el hockey y sus actividades periodísticas. Para nosotros ha sido realmente una satisfacción contar con tu presencia. Bueno, gracias Tomás, muchas gracias.